Los 3 minutos de automovilismo. Este finde hay baja, y como tal evento puntuable para la Copa del Mundo, de Raids no hay ninguna otra carrera en nuestro suelo aragonés. 40 ediciones la contemplan, solo no se celebró en el año 92 por aquella norma de los Juegos Olímpicos. Arrancaba en 1983, por cierto, año que un grupo de aficionados creamos nueva promotora deportiva para organizar carreras, y año que un tal François Vincent vino por aquí a ofrecer su experiencia y organización, ya que había sido discípulo de Thierry Sabine, el creador del París-Dakar. Se lo ofreció al RACE, pero no supieron ver la importancia que podía tener y dejaron pasar la oportunidad. Oportunidad que aprovechó la FARA, Federación Aragonesa Riojana de Automovilismo, hasta que la mala gestión, los problemas políticos, junto con la codicia humana, llevaron a su casi desaparición. Ahora, organizada muy profesionalmente por una empresa multinacional norteamericana dedicada a eventos deportivos de gran calado, hace que anualmente crezca la prueba, y aunque se haya perdido aquel espíritu ochentero de aventura con los 1000 kilómetros non-stop, la profesionalización de los equipos, la implicación de las marcas y la contratación de los pilotos hacía necesario un cambio, un planteamiento algo más parecido a un rally muy largo. Y este año es el primero que no termina en domingo, ya que la organización, con buen criterio, ha decidido que se celebre viernes y sábado, para que el domingo pueda emplearse, si se quiere, en acudir a las mesas electorales. Edición que cuenta con casi 20 equipos aragoneses en coches, pocos equipos femeninos, aunque contamos con el nuestro de Laura Bonillo y Coral Barroso. Entre los chicos, el actual líder del campeonato de rallies, Adrián Lecha, con Juan Carlos Lecha, y el campeón del año pasado, Alberto Martínez, con el veterano motero Juan José Pérez. Y el campeón 2022 de tramos, Juanma Agoiz, que irá con Sergio Soriano. También gran trabajo de Coviar y de Autoterreno Sport para presentar equipos. Nuestro amigo Fernando Labarquilla, en un gran trabajo de compilación histórica, tiene información, fotos, documentos e historia de cada una de las ediciones que se han celebrado. Lo tenéis en la pestaña La Baja Fernando Labarquilla, dentro de la web. Y en otro orden de cosas, ya están disponibles todos los resultados que la FARA nos ha pasado desde 2005 en las diferentes disciplinas y que podéis consultar en la sección de campeonatos. En la pestaña de streaming, la Fórmula 1 desde Hungría en horarios occidentales el sábado con las Sprint Race, esas carreritas cortas, y el domingo con los grandes premios. En fin, nos vemos por las tierras tubulenses este fin de. Hasta el jueves. Un abrazo.